Cierre sus ojos, acompáñame un momentico a orar por la palabra del Señor de esta mañana y que juntos podamos encontrarnos en ella. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora que te hemos adorado a través de la alabanza, que nos hemos encontrado como un pueblo, Señor, que rinde honor, rinde alabanza y adoración a ti, Señor. En este tiempo, en la disertación de tu palabra, te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que abras nuestro entendimiento, que permitas que ella pueda sembrarse en nuestro corazón, producir un fruto, una transformación, que tu palabra, que es viva y eficaz, pueda traer a nuestra vida un refrigerio en esta mañana. Que cada uno de nosotros nos encontremos en ella y podamos cada día ser mejor para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos estado compartiendo durante estos últimos domingos, ¿ven? Una palabra de Dios de parte del Señor, y en esta palabra hemos ido meditando. Ya llevamos 3 domingos con el día de hoy, donde nos hemos encontrado estudiando sobre la adoración al Señor. Estamos en el mes de la adoración y hemos buscado y encontrado en la palabra cómo en ella podemos visualizar, ver lo que el Señor nos enseña de la adoración. Y particularmente en estos 3 domingos nos hemos ido paseando en una realidad de adoración que estaba centrada en el pueblo que Dios escogió, que es Israel. Pero cómo ese modelo que Israel implementaba por ley de Dios se refleja en Cristo y en su iglesia a través de la persona del Espíritu Santo. Cómo eso se vive y se cumple el día de hoy, después de tantos siglos después. Cómo en el inicio de los tiempos, cuando el Señor crea a Adán y a Eva, lo crea con un sentido de tener comunión con ellos. Y era una comunión estrecha, íntima. En pocas palabras, Adán y Eva en el principio de los tiempos le rendía a Dios lo que Dios merecía: adoración, servicio, comunión. Eso estaba bien hasta el momento en que sucede el pecado, hasta la caída. Y hemos entendido en las Escrituras, en este primer domingo que hablamos de la adoración, que cómo el pecado rompe esa relación, cómo el pecado rompe esa intencionalidad de que el hombre siempre rindiera adoración al Señor, porque Dios merece toda adoración. Dios merece toda nuestra entrega. Él no la comparte con nadie. Él es celoso y por eso en el devenir del desarrollo de la humanidad nos encontramos con momentos en que Dios fue teniendo encuentro con el hombre, con Abraham, con su hijo Isaac, con su nieto Jacob, y después cómo esta generación creció, cómo este pueblo creció y lo tuvo con su pueblo Israel. Y a través de eso Él escoge a un hombre llamado Moisés, y eso lo vimos en el primer domingo. Y este pueblo está en esclavitud. Este pueblo que creció en lo llamado o en la llamado imperio egipcio, ese pueblo creció y fue sometido a esclavitud. Pero el Señor deseaba, anhelaba, quería que este pueblo fuese libre de la esclavitud y poseyera una tierra que Él estaba prometiendo. Y Él decía: yo te voy a llevar, Israel, a una tierra que fluye leche y miel. Y utilizó a Moisés para poderlos llevar a la libertad, cruzando el Mar Rojo. Ese primer domingo aprendíamos lo importante que en Cristo usted y yo hemos sido libertados, hemos sido libres del pecado, que el Señor nos ha llevado de la esclavitud a la libertad y que nos ha puesto el Espíritu Santo en nosotros, quien fluye, quien vive, quien habita y nos trae gozo y nos trae libertad, como lo vio Israel. Y el Señor quería que Israel fuese libre con una única intención, de que Él le rindiera, que ese pueblo le rindiera culto en el desierto, que ese pueblo le rindiera sacrificios en el desierto, que ese pueblo celebrara fiesta en el desierto. Así se llamé la primera prédica, fiesta en el desierto. Pero eso no quedó allí, porque el domingo pasado, en la prédica que llamábamos el fuego que nunca se apaga, es que Israel ya está en el desierto. Ya cruzó el mar,
ya está en el desierto y allí el Señor le revela a través de Moisés todo el sistema de adoración y de sacrificios. Y le revela a través de Moisés la tienda de reunión, el tabernáculo de reunión, desde donde Dios hablaba, desde donde Dios se mostraba, desde donde Dios daba la dirección. Y uno de los aspectos importantes que veíamos la semana pasada es que había dentro de todos los elementos de ese tabernáculo un altar llamado el altar del sacrificio, en el cual el pueblo presentaba las ofrendas o presentaba los animales para el sacrificio y para el derramamiento de sangre. Pero que había dentro de todo este sistema un sacrificio anual para el perdón de los pecados de un año. Y el pueblo de Israel tenía que año tras año, cada uno, llevar su sacrificio para que sus pecados fuesen perdonados. Un año. Y vimos que el primer fuego de ese altar lo encendió el mismo Dios desde el cielo. Cuando fue inaugurado el tabernáculo, descendió fuego del cielo y encendió el altar, y el Señor demandó, bueno, este fuego nunca se apaga. Fuego que representa transformación, purificación, que representa la presencia de Dios quemando el sacrificio, actuando en el sacrificio. Y lo importante que aprendimos es que el Señor ha encendido a través del Espíritu Santo en nosotros su fuego, fuego de adoración que no debemos apagar, que no debemos dejar perder. Y por eso el apóstol Pablo nos enseñaba y nos decía, no apaguéis al Espíritu, sino que ofrezcamos, según el libro de Hebreos, sacrificios de alabanza, frutos de labios que confiesan su nombre. Interesante ver eso en Israel, interesante verlo en el tiempo de hoy, de que ya nosotros no necesitamos un sacrificio anual para el perdón de nuestros pecados, porque fue ofrecido Cristo, según el libro de Hebreos, una sola vez y para siempre, quien es nuestro sacrificio perfecto, que derramó su sangre y por causa de él podemos tener entrada al Padre. Ahora, este domingo, amados míos, quiero continuar viendo a Israel y su modelo de adoración y en nuestra vida cómo aplicarlo. Pero ahora ya este pueblo salió del desierto y llegó a la tierra prometida. Y ya Moisés no está. Dios levanta a Josué. Tuvimos casi 6 meses estudiando a Josué. Y después levanta jueces para que gobiernen y para que lideren al pueblo. Pero después que él levanta jueces, el último de ellos, Samuel, que además fue profeta de Israel, el Señor levanta, o el pueblo pide rey, y ungen a Saúl como el primer rey. Pero Saúl fue desechado porque no caminó y no obedeció al Señor. No hizo lo que Dios demandaba. Y ya Dios tenía un segundo rey para Israel, nuestro pequeño David, el rey David. Hombre que el Señor lo declara en su palabra conforme al corazón de Dios. Y David desarrolla en su vida, desde antes de ser rey, desde antes de ser ungido, estando pastoreando las ovejas de su padre, él desarrolla una vida de comunión y de entrega a Dios. Muchos de sus salmos que usted y yo leemos son de David. De los 150 salmos, la gran mayoría fueron escritos por David. Algunos escritos allá pastoreando, otros escritos siendo perseguido por Saúl, otros escritos siendo rey. Porque cada salmo declaraba cómo su vida se relacionaba y se entregaba con Dios. Era una entrega de adoración continua de David. Y ahora bien, David en una oportunidad, y vamos a la palabra del Señor, y no vamos a ir al libro de Hechos. Y usted me va a decir, Leonardo, pero vas a hablar de David, te vas al libro de Hechos. Vea esto, vaya al libro de Hechos capítulo 15, en el cual quiero sustentar el mensaje de hoy, al tabernáculo de David, que le he llamado así, ejemplo de una adoración genuina. En Hechos capítulo 15, en el versículo del 15 al 18, en el concilio de Jerusalén, se escribe lo siguiente. ¿Lo tiene? Dice así la palabra del Señor.
Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David. Reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. En la Reina Valera 1960 dice que Él reedificará el tabernáculo de David. ¿Lo dice así? Él reedificará el tabernáculo de David. ¿Por qué hace referencia al tabernáculo de David y no al tabernáculo de Moisés? Porque quien recibió el diseño y el modelo y todo el sistema fue Moisés. Por algo muy particular, amados. El tabernáculo de Moisés, después que ellos entran a tierra prometida y después que conquistan, se establece y se queda en la ciudad de Gabaón. En una ciudad alta, allí queda el tabernáculo. Y todo el sistema de Israel, independientemente del lugar donde estuviesen, iban hasta Gabaón y ofrecían sacrificio porque allá estaba el tabernáculo. Pero David, la ciudad de David está en Jerusalén. La ciudad de David está en Jerusalén. La cuna, el centro del reinado. Y David ve victorias. David ve respuestas. David ve acciones en las cuales él entiende que Dios está actuando a su favor. Y él toma una determinación en un momento. El rey David dice que él edifica una carpa. Él hace una habitación en Jerusalén. Y dice la palabra que él manda a buscar el arca del pacto que está en Gabaón y pide que sea trasladada hasta esa carpa que él había edificado en Jerusalén. Y es trasladada el arca. Y recuerden que el arca representa la voz y la presencia de Dios, porque desde allí él hablaba al pueblo. En pocas palabras, David no manda a buscar todo el tabernáculo o todos los utensilios. Él manda a buscar la presencia de Dios como símbolo de Israel. Él manda a buscar la presencia de Dios y la traslada de Gabaón y la establece en esa carpa que él edifica allá en Jerusalén. Y es lo que se conoce, esa carpa muy sencilla, como el tabernáculo de David. Esa carpa era muy distinta, hermanos, porque no tenía divisiones, como tenía el tabernáculo. Esa carpa no tenía un resguardo privado del arca, como para que nada más entrara el sumo sacerdote, como estaba en Gabaón. El arca estaba en la carpa, en el centro allí establecido. En pocas palabras, todo el que accediera al lugar tenía la oportunidad de acceder ¿a qué? A la presencia de Dios. Muy distinto al tabernáculo. ¿Quién podía acceder al arca? Solamente el sumo sacerdote una vez al año. Era el que tenía el privilegio de acercarse a la presencia de Dios una vez al año cuando se presentaba el sacrificio. Porque si a alguien más se le ocurría entrar en esa fecha o fuera de ella, ¿qué pasaba? Moría por entrar al lugar de la presencia de Dios que le correspondía solamente al sumo sacerdote. En este caso, David está rompiendo esquemas. En este caso, David está rompiendo el parámetro. Por eso es que David es un reflejo de Cristo. Y por eso es que el tabernáculo de David, que el Señor dice, lo voy a reedificar, es porque en Jesús pasó algo muy curioso también. Que cuando Jesús muere ese mismo día, el velo del templo que tenía resguardada el arca se rasga por la mitad. Y nos enseña que por qué tiene que estar la presencia de Dios oculta para que solamente un hombre la vea. Si aquel que se acerca a Cristo puede tener acceso a la presencia de Dios. Ya David nos estaba enseñando desde el momento en que él traslada esa arca. Y no solamente él traslada el arca, él deja el servicio del sacerdocio allá en Gabaón, donde ofrecían sacrificios. Eso continuaba bajo la línea
sucesoral de Aarón, pero él acá establece levitas, cantores. David con sus propias manos comienza a hacer, a construir, a edificar instrumentos musicales que se lo da a todos los levitas y cantores, porque empieza a pasar algo curioso. Y es lo que vamos a ver, que vamos a ir aprendiendo del tabernáculo de David en nuestra adoración. Lo primero que vamos a aprender es que este sistema está construido bajo un nuevo modelo de adoración. Y yo quiero que vaya ahora sí al primer libro de Crónicas, capítulo 16. Al primer libro de Crónicas, capítulo 16. ¿Lo tienen? En el capítulo 16, en el versículo 4 y 6, dice el Señor: David puso a algunos levitas a cargo del arca del Señor para que ministraran, dieran gracias y alabaran al Señor Dios de Israel. Los nombrados fueron Asaf, el primero Zacarías, el segundo luego Jael, Samiramot, Jehiel, Matatías, Eliab, Benanías, Obededón y Jael, los cuales tenían liras y arpas. Asaf tocaba los címbalos. Los sacerdotes Banaías y Jaasiel tocaban continuamente las trompetas delante del arca del pacto de Dios. Miren lo que David está estableciendo. En Moisés no había instrumentos musicales, habría un rito de sacrificios y celebraciones de fiesta. David instituye dentro de la celebración de la adoración instrumentos musicales. Él rompe el esquema y trae a este nuevo sacerdocio a que comiencen a celebrar la adoración a través de instrumentos musicales. Es decir, hay una nueva visión, un denuedo en este grupo de levitas y sacerdotes que van a entrar a la presencia de Dios. Empieza David a romper este esquema antiguo de la adoración y entiende que debe haber un sistema genuino, natural, espontáneo, de entrega en la adoración al Señor. Y esto nos enseña de que nosotros en nuestra vida debemos acercarnos al Señor no por ritos y por esquemas, sino de lo que sale genuino de nuestro corazón. Porque por rito pudiésemos pasar el día aquí hablando. Por esquemas y estructuras humanas pudiésemos establecer muchísimas. Pero el Señor no está interesado en nuestros esquemas. El Señor no está interesado en nuestras estructuras. El Señor no está interesado en nuestras formas. El Señor está interesado en un corazón que lo busque genuinamente y de corazones. Porque la estructura humana es débil, es frágil. Nos encajona, a eso le llamamos religión. Pero el Señor no establece, no instaura una religión. Establece, desea una relación genuina con Él. Y eso comienza a desarrollarse en adoración. Por lo tanto, viendo que David en primer lugar rompe el esquema que traía Israel, lo segundo es que su estilo de adoración está construido de una perspectiva genuina y real. Y vamos a pasearnos en algunos textos bíblicos. Allí mismo en el 16, en el 37, mire esto que David establece como parte de la adoración. David dejó el arca del pacto, dice el 37, del Señor al cuidado de Asaf y sus hermanos para que sirvieran continuamente delante de ella de acuerdo con el ritual diario. ¿Qué establece David acá? Continuidad. Yo no voy a ir a celebrar, ni a cantar, ni a celebrar adoración al Señor un día a la semana, 2 días a la semana, cierto tiempo sí, cierto tiempo no. Es continuo. Es más, llega un momento que eran una cantidad de levitas y cantores que se dividieron por guardia. Se organizaron con tal de que la adoración no se detuviera. Terminaba una guardia y continuaba la otra, terminaba una guardia y continuaba la otra. El servicio constante en el arca estaba presente.
Porque, hermanos, la adoración no es de tiempo. La adoración es continua. En estos días conversaba con un pastor que conocí y en medio de la conversación destacábamos que la iglesia de este tiempo está acostumbrada es a esto, al altar. Y se le da importancia muchísimas veces al diseño, a la figura, a lo que pueda causar la emoción de la gente, lo que pueda captar a la gente, un buen sonido, unas buenas luces, un buen púlpito. Y no es que esté mal que preparemos espacios idóneos al Señor, pero que carecen de genuinidad, que carecen de algo voluntario y que se busca de corazón, porque como lo que me interesa es captar personas, como lo que me interesa es captar gente y llenarlos, no me importa si hay transformación, que no me importe si hay llenura, que no me importe, porque lo que yo necesito son tantos. Y en muchas iglesias se pierde lo genuino, se pierde lo real, se pierde la esencia de la enseñanza de la palabra. Y el Señor le decía a David, es continuo mi búsqueda. ¿De qué vale que yo le prepare lo mejor a ustedes por 2 horas? Y que los emocionemos por 2 horas. Y que usted se vaya contento por 2 horas. ¿Qué va a pasar el resto de la semana? ¿Cómo va a quedar su vida el resto de la semana? Usted va a decir, salí contento, buenísimo, pero tiene que esperar el otro domingo para volver a salir contento y buenísimo. Tenemos que esperar que pase un trayecto de 7 días. Pero es distinto cuando usted disfruta de algo genuino, pero que usted se va y eso continúa, porque su búsqueda es personal, porque su entrega es diaria, porque su adoración es a cada momento, porque no importando lo que pueda estar a su alrededor, no importando que tan bien pueda estar la plataforma, su búsqueda del Señor va a continuar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, porque usted no depende de esto, usted depende del Señor, porque su búsqueda va a ser para Dios, porque su oración va a ser para el Señor, porque su devoción va a ser para Dios. Buscaba en estos días entender uno de los significados de adoración en el Antiguo Testamento y 148 veces se menciona una palabra para adoración que significa inclinarse. En pocas palabras, porque entiendo que no soy yo, hermanos míos. No puede ser mi capacidad, no puede ser. Yo me rindo, yo me inclino, porque le demuestro, Señor, yo dependo exclusivamente de ti. Porque todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que puedo hacer depende exclusivamente de ti. Por eso lo puedo rendir, por eso me puedo inclinar. Y eso representa no solamente adoración, representa humillación, representa humildad. Y el Señor busca de un pueblo, de creyente, de hijos, que su adoración continua sea así, como la que David pudo expresar. Ahora, no solamente David ofreció adoración continua. Mire esto en el capítulo 15, en el versículo 22. Berequías y Elcana eran porteros del arca. Los sacerdotes, Sabanía, Josafat, Natanael, Amasai, Zacarías, Benaías y Eliezer, tocaban las trompetas delante del arca. Obed-edom y Jeías eran también porteros en el lugar. En pocas palabras, rendían un servicio continuo. Personas que estaban dispuestos a permanecer sirviendo al Señor. Pero también este mismo grupo, en el capítulo 25, en los versículos 6 y 8, dice el Señor que su padre los dirigía en el culto del templo del Señor cuando cantaban acompañados de címbalos, liras y arpas. Asaf, Jedutún y Emán estaban bajo las órdenes del rey. Ellos eran en total 288, incluyendo a sus demás compañeros, y habían sido instruidos para cantarle al Señor. David no puso a cualquiera, David puso gente capacitada, gente preparada. ¿Y usted sabe por qué? Porque David entendía que el Señor merece lo mejor. El Señor merece lo mejor. A mí me da tristeza cuando hay gente que se conforma con darle
lo que sobra a Dios. Me da tristeza cuando hay gente que tiene la capacidad de prepararse y de esforzarse y de hacer cada día cosas mejores y la deja de por menos porque tiene otras cosas y la deja para él. Y veía esto y hay otros textos donde destaca que David buscó gente preparada y si no las capacitó para que rindieran el servicio allí. Es importante prepararnos para Dios, hermano. Es importante que entendamos que si nos vamos a acercar y a buscar a Dios cada día, darle lo mejor. Cada día darle lo mejor. También doy gloria al Señor porque somos una iglesia que se prepara. Somos una iglesia que busca cada día mejorar. Somos una iglesia que aún en los pequeños privilegios que se le asignan, lo preparan, lo buscan, están dispuestos, gracias, están dispuestos a hacerlo bien. Y yo doy gloria a Dios por eso, porque en Puerta del Cielo no tenemos gente que le va a dar las obras a Dios cuando tiene algo asignado, porque busca la manera cada día de hacerlo mejor, de hacerlo bien. Sea una enseñanza, sea un privilegio, sea a veces que lo pueden ver pequeñito, pero se preparó para eso. Entendió que fue una asignación. Y Dios merece eso. Dios merece cada día gente que en su búsqueda lo dé bien. Hacerlo para el Señor. Otra cosa que en David se veía era que él había gozo en la presencia de Dios. En el capítulo 15, en el versículo 28, vemos esto en el tabernáculo de David. Así que entre vítores y al son de trompetas, clarines, címbalos y liras, arpas y todo Israel llevaba el arca del pacto del Señor. Esta gente estaba contenta en la presencia de Dios. Todo el pueblo estaba haciendo fiesta. Cuando hablo de vítores, habla de bulla, habla de cantos, habla de aleluya, habla de gloria a Dios. Habla de celebración. Habla de júbilo. Habla de victoria. Entonces se presentaban y lo hacían con gozo. Y David, muy particular, celebró delante de la presencia del Señor su adoración de una manera extravagante. Y mire capítulo 13 en el versículo 8. David y todo Israel danzaban ante Dios con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderos y címbalos. Y a David le pasó algo muy particular. Y es lo que usted debe entender como punto número 3. Cuando David danza de manera extravagante ante la presencia del Señor, su esposa, Mical, mire lo que hace cuando lo ve de esa manera. Segunda de Samuel, en el capítulo 6, versículos 14 y 15. Y vestido con un efod de tela de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Así que entre vítores y al son de trompeta, David y todo el pueblo de Israel llevaban el arca del Señor. Estaban celebrando, estaban gozosos, estaban adorando. Pero sucedió que al entrar al arca del Señor, a la ciudad de David, la hija de Saúl, Mical, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio, dice el texto. Sintió un profundo desprecio, porque ella estaba formada en su estructura, en el esquema religioso, en el silencio de Moisés, en la reverencia profunda, en la tranquilidad del tabernáculo, en que allí había orden, callados todos. Pero cuando llega David entiende que es la presencia de Dios y que merece celebración y adoración. Y cuando lo ve danzando así en esas vestiduras, dice, sintió por él de profundo desprecio. Su desprecio la llevó a ella a ser condenada. Y nunca dio hijos. Nunca dio hijos. Quedó estéril de por vida. Por causa de haber juzgado a David de cómo celebraba y danzaba delante de Dios.
¿Usted sabe por qué? Porque número 3, la adoración de David, el tabernáculo de David, estaba construido sobre alguien que sabía y conocía a Dios. Y resulta y acontece que cuando alguien no conoce a Dios no entiende lo que es adoración. Que cuando alguien no tiene conocimiento del Señor, no sabe lo que es celebrarlo con alegría, entusiasmo, entrega. Por eso a nosotros nos llaman locos. Por eso a nosotros nos llaman aleluya, ¿no? Y muchas cosas más. Porque no entienden lo que hemos encontrado. Porque no entienden de qué hemos sido libres. Porque no entienden lo que es la redención de nuestras vidas. Porque no entienden cada una de las cosas que Dios ha hecho y que ha hecho tanto y que nos encontramos con tanto que ha hecho el Señor, que no me puedo quedar callado. Yo tengo que celebrarle a Él. Porque yo tengo que adorarle a Él. Porque yo tengo que vivir conforme a lo que Él quiere. Porque yo debo rendirme en devoción a Él. Eso no lo entendía Mical, eso lo entendió David. Y en una oportunidad de entender que el mismo Jesús lo decía, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. David encontró al Señor y con conocimiento de quién era Dios, lo adoraba, con cánticos, con música, preparó instrumentos para todos ellos, címbalos, arpas, lira, todo lo preparó, se los entregó, los capacitó con la única intención de que ahora la presencia de Dios está aquí en Jerusalén y está el acceso para todos, para que nos presentemos delante de ella y le adoremos con libertad, le adoremos con corazón, le adoremos de forma genuina. Eso aprendemos de David en nuestro tiempo. Tenemos la presencia de Dios en nuestra vida. Usted tiene al Espíritu Santo. Usted es tabernáculo, usted es habitación de la presencia de Dios. Usted tiene acceso al Padre. Por lo tanto, su adoración no depende de un hombre. Su búsqueda no depende de un hombre. Depende de usted que entiende quién es Dios y lo que ha hecho en su vida. Yusbeli decía algo bastante interesante. Muchas veces las personas nos decepcionan, pero interesante de que eso no lo paguemos con Dios. No importa lo que pueda pasar a nuestro alrededor, siempre tenga un corazón de búsqueda al Señor. Siempre tenga una adoración, no pague con Dios los errores de otros. No pague con Dios las cosas que puedan suceder. No pague con Dios a veces las cosas que no logro, que no veo respuesta. Y a veces le doy la espalda a Dios, a veces me voy, no quiero servirle más a Dios, no quiero congregarme más, me voy a otro lugar, me peleo. No busque eso. Sencillamente, no importando cómo están las circunstancias y lo que pueda suceder, su corazón depende y es para Dios. Su adoración es para el Señor. Sírvale, adórele, ponga al servicio sus dones, sus talentos, sus habilidades. Hable de Dios, hágalo con gratitud. De David aprendemos que además de adorar con cánticos y música instrumental, lo hacía con palabras de gratitud. Recordaba su intervención, recordaba de cómo Dios se manifestaba. Aun cuando fallaba, aun cuando pecaba, se presentaba delante de Dios con gemidos, con entrega, con búsqueda de transformación y de perdón. Pero lo más importante de David es que buscaba y vivía con la intención de reflejar integridad, de reflejar transformación de Dios. Por eso David significa el amado. Por eso David le dicen conforme al corazón de Dios. Y fue el ejemplo que el Señor utilizó para representarnos a Jesús. Y por eso de David se dice y de Jesús se dice que Él viene del linaje de David. Que Él viene del linaje de David. Para concluir, debemos venir a su presencia con temor y temblor, diariamente, segundo a segundo, momento a momento. No deje de asistir a la presencia de Dios en adoración. A medida, hermanos míos, que comprendamos lo frágil que somos como seres humanos, lo débiles que somos como seres humanos, cuando entendamos cada día eso, nos daremos cuenta que todos los días necesitamos más de Dios. Cuando me doy cuenta que no soy yo, que es Él, necesito más de Él.
Cuando me doy cuenta que soy frágil, entonces cambiará mi forma de acercarme a Dios, porque lo buscaré entendiendo que Él es el Señor. Hermanos míos, persiga el corazón de Dios, mas no la mano de Dios. Porque Dios haga o no haga, responda o no responda, Él merece adoración. Él merece adoración. Quiero terminar con este salmo de David, el Salmo 145. Usted lo busca y se pone de pie para leerlo juntos. Que es el salmo que uno de los salmos que nos muestra, nos ejemplifica de quién es Dios, de quién es el Señor, de cómo puedo conocerlo. Y si lo conozco, voy a saber lo que adoro. Voy a saber lo que adoro. El apóstol Pablo llega a una ciudad y había un altar y había una estatuilla allí y decía una frase: al Dios no conocido. Y a ese adoraban. A ese adoraban. Al Dios no conocido. Y cuando Pablo llega a la ciudad dice: yo le conozco a Dios, yo se los voy a presentar. Ustedes adoran al Dios no conocido, yo adoro al que conozco. Yo sí lo conozco. Vengan y se los presento. Hoy les llegó el día de presentarles quién es ese que ustedes no conocen. Jesús. Jesús. Cuando oramos al Señor, cuando adoramos a Dios, es porque lo hemos conocido a Él. A Él. Usted no está adorando al aire, al techo. Usted está adorando al Dios vivo. El Salmo 145. ¿Lo tienen todos? Te exaltaré, mi Dios y Rey, por siempre bendeciré tu nombre. Todos los días te bendeciré, por siempre y para siempre alabaré tu nombre. Grande es el Señor y digno de toda alabanza, su grandeza es insondable. Cada generación celebrarán tus obras y proclamarán tus proezas. Se hablará del esplendor de tu gloria y majestad, y yo meditaré en tus obras maravillosas. Se hablará del poder de tus portentos, y yo anunciaré la grandeza de tu inmensa bondad, y se cantará con júbilo de tu justicia. El Señor es misericordioso y compasivo, lento para la ira y grande en misericordia. El Señor es bueno con todos, Él tiene misericordia de todas sus obras. Que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles. Que hablen de la gloria de tu reino, que proclamen tus proezas, para que todos conozcan tus proezas y la gloria y esplendor de tu reino. Tu reino es un reino eterno, tu dominio permanece por todas las generaciones. Fiel es el Señor a su palabra y santo en todas sus obras. El Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. Los ojos de todos se posan en ti y a su tiempo das su alimento. Abres la mano y sacias con tus favores a todo ser viviente. El Señor es justo en todos sus caminos y bondadoso en todas sus obras. El Señor está cerca de quienes lo invocan en verdad. Cumple los deseos de quienes le temen, atiende a su clamor y los salva. El Señor cuida a todos los que lo aman, pero aniquilará a todos los malvados. Mi boca proclamará alabanzas al Señor. Alabe su santo nombre todo ser viviente, por siempre y para siempre. ¿Cuántos están vivos? Alabe al Señor. Alabe al Señor. Por eso David decía: todo lo que respira, alabe a Jehová. Padre, te alabamos, Señor. Te adoramos. Te exaltamos a ti, que mereces todo honor y toda gloria. Te damos gracias, Señor, por ser nuestro Dios, por ser nuestro Señor, Padre. Gracias. Gracias por encontrarnos en nuestros pecados. Gracias por encontrarnos y por habernos llevado a la libertad en Cristo Jesús. Nos has hecho libres. Nos has hecho libres. Y te damos gracias. Y por esa libertad que hemos encontrado, Señor, te pedimos
que rompas estructuras, que rompas paradigmas, Señor, en nuestra vida, que rompas esquemas humanos, oh Dios, que permitas, Padre Santo, que así como el rey David se presentaba con libertad, se presentaba de manera genuina, de corazón, no importando lo que dijeran los demás, danzaba, te adoraba, te exaltaba a ti, Señor. Permite, oh Dios, que todos los días, de forma continua, de forma permanente, nuestra adoración sea genuina, sea de corazón, permanezca en el tiempo, amado Dios. Que en el nombre de Jesús, que tenemos acceso al Padre a través de Cristo, que tenemos el sello y la presencia del Espíritu Santo, quien trae libertad, quien trae gozo, Señor, podamos confesar tu nombre, podamos alabar tu nombre, podamos ofrecer sacrificios de alabanzas, frutos de labios que confiesan tu nombre, Señor. Oh Dios, que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a las vanidades de la vida, sino que seamos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos tu buena voluntad, agradable, perfecta, Señor, para que ofrezcamos diariamente sacrificio vivo a ti, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque lo que dejas en ellas es de enseñanza para nosotros, oh Dios. Es de ejemplo para nosotros, oh Dios, para que caminemos conforme a tu diseño, conforme a tu plan, conforme a lo que tú deseas para el hombre, para tus hijos, Señor. Nos has reconciliado contigo, Dios, en Cristo Jesús. Nos has acercado a ti en Cristo Jesús. Y te pedimos, oh Dios, que nuestra adoración sea genuina, sea en espíritu y en verdad. Que no decaiga, Señor. Que no dependa de hombres, de mujeres. Que no dependa de bienes. Que no dependa de circunstancias. Que no dependa de capacidades, de riquezas. Porque todo eso se pierde, todo eso falla. Todo eso es débil, oh Dios. Que mi adoración dependa de ti, oh Dios amado. Quien eres digno, quien eres digno, quien eres digno, quien eres fiel, quien eres santo, 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 Señor. Que mi vida no esté fundamentada en lo pasajero, Señor, sino en Cristo Jesús, sino en Cristo Jesús. Te pido perdón, oh Dios, en lo que hayamos hecho que nos haya alejado de una adoración verdadera, Señor. Y permite acercarnos a ti una vez más, a reconciliarnos contigo una vez más, Señor. No importa lo que haya pasado, Señor. No importa lo que hayan dicho, Dios. Solo te adoramos a ti, Señor. Gracias por escogernos. Gracias por hacernos parte de tu reino, Señor. Gracias por perfeccionar nuestra vida, Señor. Dios eterno, Dios consejero, príncipe de paz, Shaddai todopoderoso, Dios proveedor, Dios sustentador, Dios que pelea todas nuestras batallas, Jehová nuestra paz, Jehová nuestro pastor. Ese eres tú, Señor. Nada nos falta en ti porque tú cubres todo. Tú cubres todo, Señor. Solo permite que siempre acudamos a tu presencia. Siempre a tu presencia, Señor. Seamos como decía el salmista: ¿a dónde iré? ¿A dónde huiré de tu presencia?
¿A dónde huiré de tu presencia? A donde vaya, allí estás tú, Señor. Allí estás tú, Señor. Doy gracias, Señor. Ayúdame a conocerte más. Ayúdame a conocerte más. Y proclamar, como dijo Job: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allí. Jehová Dios quitó, Jehová Dios dio. En todo momento sea el nombre de Dios engrandecido. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, Señor. Ayúdame a conocerte más. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Te amamos, te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso a Dios.